Dios les bendiga en esta noche. Le damos la gloria a nuestro Dios por darnos la oportunidad de una vez más estar en este lugar. Estamos aquí en la iglesia Lim, ¿sí? Aquí en la Roger, en la calle 13. Y aquí está el teléfono de la iglesia para si usted tiene una petición o está pasando por una dificultad que nadie le puede ayudar. Hay un Jesús con los brazos abiertos que le puede ayudar y este es el teléfono de la iglesia para que usted llame, deje su petición y diga que necesita ayuda y nosotros vamos a orar por usted. El teléfono es 479-685-1901. Ese es el teléfono de la iglesia y alguien le va a contestar o si no deje su petición. En esta noche vamos a hablar el pensamiento de la palabra de nuestro Dios. Lo traemos aquí, vamos a hablarle a esa gente que no conoce a Jesús, pero si lo ha conocido, Jesús todavía está ahí, Jesús no se ha ido todavía, lo sigue esperando para que vuelva otra vez al camino de Él. Entonces en esta noche vamos a hablarle a esa gente que no conoce a Jesús, o a esa gente que está descarriada, que dice, ¿será que Jesús me recibe? Jesús sí lo recibe otra vez. Entonces tenemos la palabra de nuestro Dios en esta noche, en el capítulo 8, verso 5 del Hechos de los Apóstoles. Ahí se encuentra una palabra que está ahí. Tenemos la Biblia de las Américas, ¿sí? Es la que vamos a leer. Hechos capítulo 8, verso 5. Dice la palabra de nuestro Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Una vez más. Dice, y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y en esta noche les decimos que aquí le estamos predicando a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en Roger, y Roger está predicando a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Entonces, usted me va a prestar sus oídos, la gente que está en Roger me va a prestar sus oídos, la gente que está en casa, o la gente que va en el carro, préstenme sus oídos, y vamos a predicarles a Cristo, al Señor, conforme a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a hacer una pequeña oración, y vamos a la palabra de nuestro Dios, a lo que tenemos. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Dios y Padre del cielo, en esta noche te damos toda la gloria, toda honra a ti, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, por esta oportunidad que nos da, Señor Dios. Yo te pido y te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tengas misericordia, Padre Santo, del que no te conoce. Aquel, Señor Dios, que por primera vez va a escuchar las buenas nuevas de salvación, Señor Dios. Ten misericordia y que sea tu Espíritu Santo trayéndolo a los pies de tu Hijo amado. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos hablando de, ¿sí? Y les predicaba a Cristo. Esa es la enseñanza de esta noche. ¿Por qué les predicaba a Cristo? Porque no, hermano, aquí la palabra de nuestro Dios. Estamos en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo empezó? ¿Cómo comenzó? Vamos a ver cómo fue que comenzó y por qué les predicaba a Cristo. Aquí en el capítulo 1, miren, acompáñenme al capítulo 1 de Hechos. 1, verso 8. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 1, verso 8. Dice la palabra de nuestro Dios. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el poder? Bueno, es el Espíritu Santo. Por eso dice aquí, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces la iglesia de Hechos de los Apóstoles, que es cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, entonces van a recibir este poder. Y ya que lo reciben este poder, entonces ellos van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta es la orden de nuestro Señor Jesucristo. Y si le damos aquí el capítulo 2, véngase conmigo. Hechos capítulo 2, verso 1. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas de fuego que de repente, dice, repartiéndoles, se les posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu y comenzaban a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces aquí en el capítulo 2, nuestro Señor Jesucristo les había dicho que iban a recibir el poder, ¿verdad? Pero aquí ya, cuando estaban todos juntos, ¿sí?
así vino el Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto. Entonces ya cuando vino el Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento alto, entonces ellos iban a ser testigos de la palabra que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Entonces esta palabra del principio, me seréis testigos, ¿sí?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Toda la iglesia se queda en Jerusalén solamente, aunque ya habían recibido el Espíritu Santo, aquí en el capítulo 2, pero como están en Jerusalén no han salido a la orden, porque la orden es en Jerusalén, Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Esa es la orden. Toda la orden nunca se debe olvidar, porque ya tienen aquí en el capítulo 2, ya vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y aquí, véngase conmigo, sigue hablando la palabra de nuestro Dios. Aquí en el capítulo 8, verso 1, sigue hablando la palabra de nuestro Dios. Dice, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. ¿Sí? Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en las iglesias, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y a mujeres, y los echaba en la cárcel. Aquí en el capítulo 8, verso 1, está diciendo que se desató una gran persecución en la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Entonces esta palabra que está aquí, cuando se vino cumpliendo con la iglesia primitiva, entonces cuando se desató esa gran persecución, porque si no se desata, entonces ellos no habían podido salir. Porque aquí, en el capítulo 8, verso 1, está hablando, dice, en contra de la iglesia de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las regiones de Judea y en Samaria, excepto los apóstoles. Entonces aquí está hablando lo que dijo al principio nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces es muy importante cuando nuestro Señor Jesucristo habla. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla, va el orden que Él está hablando. Entonces cuando Jesús habla el orden, entonces se va a cumplir lo que Él está diciendo. Entonces aquí está diciendo, ¿de qué estamos hablando? De Saulo de Tarso. ¿Qué está haciendo Saulo de Tarso? Que Dios ya lo está usando. ¿Para qué lo está usando? Porque la iglesia tenía que ir a predicar las buenas nuevas de salvación en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. Entonces se quedó solamente en Jerusalén. Y ya cuando se desata la persecución, entonces cuando sale la iglesia. ¿Estamos aquí todavía? Entonces la gloria le damos a nuestro Dios. Entonces estamos hablando y les predicaba a Cristo. Pero aquí donde estábamos, aquí, ¿sí?, que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y aquí dice el verso 2, y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, dice. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres, y los echaba en la cárcel. Aquí estamos poquito adelantados, ¿verdad? Pero estamos hablando del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Esteban les habló a un pueblo judío, un pueblo que tenía conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y como ellos no quisieron oír, pues lo mataron a pedazos, hermano. Por eso, pero ahí estaba Saulo de Tarso, ¿sí? En el capítulo 7, verso 60, véngase conmigo, aquí atrásito, para saber lo que está hablando de Esteban, por qué lo lloraron. ¿Sí? Estamos dando conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Dice, y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, y Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte. En otras palabras, lo que hicieron, ahí estaba Saulo de Tarso, entonces él estaba de acuerdo con ellos, hermano. Entonces una vez que estaban de acuerdo, por eso aparece acá, donde lo lloraron a Esteban, ¿sí? Y en alta voz, ¿sí? Primer mártir de la iglesia. Y enseguida dice que ya cuando lo lloraron, ya lo sepultaron, entonces dice que el verso 3, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los echaban a la cárcel. ¿Y quiénes son estos hombres que entraron? ¿Sí? Pues predicaban las buenas nuevas de salvación. Entonces Saulo dice, por predicar las buenas nuevas de salvación, dice que él traía cartas de los sacerdotes. Y luego cuando entraba de casa en casa, tenía autorización, hermano. Las cartas tienen autorización, y él entraba de casa en casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los echaba en la cárcel, al que predicaba nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí en el capítulo 8, verso 4, dice, así los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Si no me habían sido esparcidos, entonces no había predicado la palabra, pero como ya sucedió las cosas que estamos hablando, entonces predicaba la palabra de nuestro Dios. Y aquí en el versículo 5,
Y Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Entonces, en este lugar, escúchenme bien la gente que nos está escuchando, en este lugar, ¿sí? En Roger, Iglesia Lino, Nueva Arkansas, le explicamos no otra cosa más que a Cristo Jesús. ¿Por qué a Cristo Jesús? Porque Jesús, conforme a Juan capítulo 14, versos 20, Él es el camino. No hay dos caminos, es solamente Jesús, es Él el camino, es. Entonces no podemos andar en dos caminos. Jesús es el camino, solamente. No hay otro camino, solamente se llama Jesús. Y le predicamos solamente a Jesús, no a otro Jesús, sino al Jesús el que habla la palabra de nuestro Dios. Entonces, Roger tiene que saber que hay un Jesús que perdona. Hay un Jesús que salva. Hay un Jesús que está listo para ayudarlo, para socorrerlo y perdona sus pecados. Está aquí Roger, aquí estamos en la calle 13. Para la gente que vive aquí cerquitas alrededor, le estamos predicando a Cristo Jesús como su Salvador, como nuestro Salvador. Toda la gente que está ahí cerquitas necesita un Salvador. Yo necesito un Salvador, se llama Cristo Jesús. Por eso estamos predicando y les predicaba a Cristo. ¿Qué les predicaba a Cristo? Felipe. ¿Dónde les predicaba? En Samaria. ¿Sí? Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Aquí hay una palabra que está aquí, ¿sí? Cuando dice, ¿sí? Unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. En otras palabras, estaban atentos en esa ciudad de Samaria a oír a Felipe. ¿Qué está pasando con Roger? ¿Qué está pasando con Spindle? ¿Con Fagel? ¿Con Benton? ¿Por qué la gente no quiere escuchar, hermano? Hermano, estamos en tiempos peligrosos. Tenemos que escuchar a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, hermano. Entonces estamos aquí en Samaria, dice que había gran gozo en esa ciudad. Pero también aquí en Roger tiene que haber gran gozo, hermano. Jesús no cobra, Jesús es gratis. Jesús perdona pecados. Jesús salva, Jesús viene pronto. Ese problema que usted tiene, Jesús lo puede ayudar, pero tiene que pedirle auxilio a Jesús. El que puede ayudarlo se llama Jesús. Esa madre que tiene a su hijo perdido, Jesús sabe dónde lo encuentra. Jesús sabe dónde está. Y Jesús sabe cuándo va a volver. Ese lo sabe Jesús. Las madres que están pidiendo por los hijos que salgan, también Jesús tiene un día. Las madres no se preocupen. ¿Sí? Los hijos los tiene Jesús. Y Jesús tiene en su memoria, tiene un día cuándo va a salir su hijo. En la memoria de nuestro Señor Jesucristo tiene un día específicamente cuándo van a abrir las puertas para que salga su hijo y se lo va a entregar a su madre. Porque el gozo más grande de Jesús es que su madre tenga a su hijo. Amén. En brazos o junto con ellos la familia. Jesús no está en contra de la familia, está junto con la familia. Entonces el gozo de nuestro Señor Jesucristo, la gente que está pidiendo por la gente que está en las cárceles o en los hospitales, el gozo de una cárcel que se abra para que regrese su hijo a su madre. El gozo de un hospital, que la persona que está ahí, que el doctor no encuentra nada, que Jesús llegue a ese hospital y que sane y que vuelva a su hogar. Ese es el más gozo grande. Y ese hijo perdido que tiene su madre, no lo encuentro, que tenga noticias de lejos. Madre, yo soy el que andaba buscando y acepté a nuestro Señor Jesucristo como único, como el Salvador. Ahora aquí estoy. Es el más gozo que puede haber, hermano. Por eso aquí dice que Felipe, ¿sí? Al oír y ver las señales. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Romanos 10:17. ¿Sí? Téngase conmigo. El oír, ¿cómo viene el oír? ¿Sí? Romanos capítulo 10, verso 17. Ahí está la palabra de nuestro Dios. Bien clara está la palabra de nuestro Dios. Dice ahí. Dice, así que la fe viene del oír y el oír la palabra de Cristo. ¿Cómo viene la fe? Oyendo a Jesús. ¿Cómo se aumenta la fe? Oyendo a Jesús. ¿Cómo sana el enfermo? Oyendo a Jesús que sana. ¿Cómo sana la persona que está extraviada? Oyendo a Jesús que lo va a traer. ¿Cómo se abren las puertas? Oyendo a Jesús. Por eso dice, así que la fe viene del oír y oír la palabra de Cristo. Entonces cuando la persona está oyendo, algo sucede. Y aquí hay otra palabra que está aquí y dice, y al ver las señales que hacían, ¿dónde están las señales en la Biblia? La Biblia tenemos Marcos 16, véngase conmigo, ahí están las señales. Marcos 16, 19, ahí están. Marcos 16, 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron predicando por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de señales que la seguían. Dice, sí, hasta ahí nomás. Entonces aquí está la palabra. Todos ellos no estaban solos, hay un Jesús que va con ellos. Por eso dice, ¿sí? Y ellos salieron predicando por todas partes, colaborando el Señor con ellos,
confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. En otras palabras, seguían las señales, pero ahí el que hacía las señales se llama Jesús. Por eso ahí en Samaria, ¿quién estaba con Samaria? Nuestro Señor Jesucristo con Felipe. Por eso dice que hacía señales. ¿Cómo las hacía? Pues estaba con nuestro Señor Jesucristo. Por eso había gran gozo en esa ciudad. ¿Sí? Al oír y ver las señales que se hacían. Y lo dice el verso 7, acá donde nos quedamos. Hechos 8:7. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y había que decir, y de estos salían que habían sido, dice, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo, y había gran regocijo en aquella ciudad. Todo esto es lo que sucede, hermano, cuando hay las señales, cuando alguien las hace. ¿Por qué no suceden? ¿Sabe por qué no suceden, hermano? Porque la gente tiene el corazón muy duro, los oídos los tienen tapados, están muy lejos de nuestro Señor Jesucristo. Porque si oyeran que Jesús hace todo esto, pues se arrimarían a nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos ver a Jesús para acercarnos. Oyendo lo que Jesús hace, yo me acerco. Con la fe, se activa la fe. Y yo escucho que Jesús está sanando. No necesito ver a Jesús, me arrimo con el oído. Porque dice que el oído viene la fe. ¿Qué voy a oír? A Cristo Jesús. Y aquí también hay una palabra que está, dice, porque muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Había sanidades. Porque esto es lo que le sigue, hermano. Cuando se predica a Jesús, esto tiene que suceder. Amén. Si la persona hace el llamado, no es la persona, es Jesús en medio de la persona. Amén. Yo no he visto a Jesús, pero sé que hay un Jesús poderoso, que cuando paso algo va a suceder en mi vida, porque estoy creyendo a Jesús. Sí. No necesito verlo, no necesito cargarlo, porque a Jesús no se carga. A Jesús se escucha por el oído y se aumenta la fe y se cree adentro de su corazón que al pasar en ese momento que pasa algo tiene que suceder. Pero tiene que estar listo un corazón, porque si el corazón no está listo y el oído no está listo, que van de la mano juntos, entonces no puede escuchar. El corazón, hermano, está desviado. Un corazón para Jesús, unos oídos a la palabra de nuestro Dios. Entonces, cuando se juntan las dos cosas, hace un impacto poderoso, hermano. Por eso dice que aquí dice, el que era cojo ya no era cojo, ¿sí? El que era inmundo tampoco, ¿sí? Espíritus inmundos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. Entonces le decimos a Roger, a la gente que nos está escuchando aquí, Roger o Sprindel, pues aquí también hay gran gozo. Aquí está Jesús para sanarlo, hermano. Esas señales siguen saliendo todavía, le siguen todavía a nuestro Señor Jesucristo. Esas señales no son para el tiempo pasado, para el tiempo presente. Entonces invitamos a la gente de Roger, a la gente de Sprindel, a la gente de Lowe, a la de Baby, la del Beto, que aquí está Jesús. Ese que está hablando Felipe en Samaria, está aquí Roger, aquí, haciendo milagros. Todos los invitamos, ¿sí? Los invitamos a que vengan a escuchar la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y les predicaba a Cristo. Entonces, en este lugar no predicamos otra cosa más que a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese Jesús que caminó en Samaria con Felipe está en este lugar. Que usted no lo cree es otra cosa, pero Jesús sigue haciendo milagros. Entonces, lo invitamos para otro martes que nos escuche a la misma hora. Dios lo bendiga y Dios les guarde y nos miramos.